Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Saben? Cuando yo era pequeño existía algo llamado publicidad subliminal. Consistía en insertar una imagen en un anuncio durante unos segundos o unas fracciones de segundo para persuadir al espectador y era ilegal. Pues bien, ahora tenemos la realidad virtual. La gente vive a través de gafas de realidad virtual y el mundo de la publicidad subliminal es la norma. Pocas cosas de las que experimentamos actualmente no forman parte de esta publicidad subliminal y pocas cosas de las que vemos no forman parte de esta realidad virtual. En los mercados bursátiles ya no cotiza la realidad, sino la realidad virtual, y las consecuencias son de lo más interesantes. ¿Stacy? Bueno, Max, el tema de este programa son los detractores y los perdedores. Ahora mismo nos encontramos en Estados Unidos. Ya estuvimos hace un tiempo y ahora hemos vuelto para seguir de cerca las elecciones, que cada vez se parecen más a un intercambio de humillaciones en la realidad virtual. Hemos visto muchos insultos, pero no se ve mucho entusiasmo ni mucho apoyo hacia ninguno de los dos candidatos. O al menos no de forma pública. Hemos estado viajando por toda Carolina del Norte, que se ha convertido en un estado muy determinante. Todo el mundo pensaba que Hillary Clinton ganaría aquí, pero ahora las encuestas arrojan un resultado muy ajustado. Hemos estado conduciendo por todo el estado y no hemos visto ni un solo cartel de Hillary, solo un par de pegatinas de Bernie Sanders. Ya lo dijo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Las pegatinas que quedan en los coches reflejan el medio de una época pasada, en la que la gente utilizaba el coche para ir a los sitios. Voy a ir a la tienda en coche a ver qué me encuentro por la calle. ¡Oh! Ahí hay un tipo. A ver qué dice la pegatina de su coche. Ese era el medio y ese era el mensaje. Sin embargo, la gente ya no piensa en los coches como un medio para ir de un punto A a un punto B, sino que utilizan sus teléfonos móviles y la realidad virtual. La gente viaja ahora por el ciberespacio y en ese sentido el medio ha cambiado. Al cambiar el medio, obviamente también cambia el mensaje. Tras el primer debate hemos visto cómo los mercados se disparaban porque pensaban que Hillary había ganado el debate. Así que la percepción de quién gana o puede ganar es muy importante y por lo visto influye y tiene un impacto tangible en las inversiones, independientemente de que al final gane Hillary o Trump. Ahora me gustaría analizar un titular sobre lo que puede pasar si apoyas públicamente a Trump. Oculus VR sufre las consecuencias derivadas del apoyo de su fundador a un grupo a favor de Trump. Tras descubrirse que el fundador de Oculus VR, Palmer Luckey, apoyaba en secreto a una organización a favor de Donald Trump, algunos desarrolladores han retirado su apoyo al proyecto de realidad virtual Oculus Rift, ahora propiedad de Facebook. Este señor Palmer Luckey afirmó que tenía intención de votar a Gary Johnson y tiene una fortuna de $700 millones tras vender Oculus Rift a Facebook. The Daily Beast publicó el jueves que Luckey, de 24 años, financió con $10,000 a Nimble America, un grupo a favor de Trump que se dedica a desacreditar a Hillary Clinton mediante una campaña en Internet de memes de desprestigio. Pensé que podía ser muy divertido, afirmó Luckey a The Daily Beast. ¿Lucky Palmer? ¿Palmer Luckey? Parece el protagonista de una mala novela. Desde luego suena a gángster, como Lucky Luciano o algo así. Entonces, por un lado tenemos las gafas de realidad virtual Oculus Rift y por otro la intervención de un consejero delegado, de un ex consejero delegado en la política presidencial. Como resultado, ahora el medio de la realidad virtual se está utilizando para influir en el resultado. De hecho, estoy seguro de eso. Por supuesto, los mercados bursátiles han sustituido a las encuestas como herramienta para evaluar la evolución de las elecciones presidenciales. Es más, durante los últimos años hemos visto cómo iban surgiendo estos mercados de predicción con el objetivo de predecir el resultado de las elecciones, y es que los ciudadanos se ven a sí mismos como claros participantes de este juego financiero mundial del que forman parte y en el que pueden ganar más puntos, más dinero o más riqueza. No existe una consideración real de lo que significa, por ejemplo, ser democrático y luchar por una institución que merezca la pena. De hecho, no creo que nadie fuera a la guerra para luchar por Estados Unidos, pero la gente sí lucharía en War of Witchcraft para defender a un candidato virtual en un juego de realidad virtual. Esta situación está generando una especie de contexto asimétrico de información, ya que los inversores no tienen toda la información sobre quién apoya a qué candidato.
precisamente porque apoyar públicamente a Donald Trump genera fuertes reacciones y la gente tiene miedo de hacerlo. También explican que es la segunda vez que Facebook se enfrenta a una situación así, ya que se generó una polémica similar cuando Peter Thiel, uno de los principales inversores de Facebook y miembro de su consejo de administración, dio su apoyo a Donald Trump. Así que el escándalo complica las cosas aún más para Facebook, que tiene grandes esperanzas depositadas en Oculus y sus gafas de realidad virtual, aunque está tardando en despegar según las previsiones de Goldman Sachs. En el 2020, la realidad virtual podría convertirse en un mercado que mueva 80.000 millones de dólares al año. Facebook celebrará una conferencia con los desarrolladores de Oculus en octubre, en la que se espera que se anuncien nuevas funcionalidades para las gafas de $599 para impulsar las ventas. Pero ahora todos estos desarrolladores están molestos, porque el tipo que creó Oculus Rift apoya a Trump. Bueno, a un grupo de apoyo a Trump. Está claro que la realidad virtual sustituirá a la realidad tal y como la conocemos. Está sucediendo en tiempo real. Facebook ya cuenta con casi 1.700 millones de usuarios y ahora ha adquirido estas gafas de realidad virtual para influir en este subconsciente colectivo virtual, no real, que puede manipularse mediante memes y economía del comportamiento. Mark Zuckerberg se ha convertido en el gran mago de esta no realidad, así que puede intervenir cuando quiere generar todo tipo de resultados virtuales mediante la manipulación del subconsciente colectivo, que ahora estará totalmente conectado a estas gafas de realidad virtual. La gente satisfará sus necesidades sexuales en la realidad virtual. Las necesidades humanas de techo, comida y sustento estarán cubiertas por drones que repartirán comida al leer el pensamiento de los jugadores en un juego de realidad virtual. O incluso se inyectarán los nutrientes sin conocimiento ni permiso de las personas. Así pues, los mansos heredarán la tierra, pero será una tierra quemada, un cadáver abrasado fruto de la degradación medioambiental, pero nadie se dará cuenta de este apocalipsis. Y es que esto es lo que tiene el apocalipsis. Sin duda alguna se producirá, pero nadie vivirá fuera de la realidad virtual para darse cuenta. Hablemos de detractores y perdedores, porque ese es el tema de Trump. Los detractores son aquellos que odian el tesoro estadounidense, veremos un titular más adelante. Pero primero me gustaría hablar de los perdedores. George Osborne afirma que la flexibilización cuantitativa del Banco de Inglaterra hace que los ricos sean más ricos. Como ministro, el señor Osborne nunca había hablado de las consecuencias distributivas de las medidas de estímulo monetario aplicadas por el Banco de Inglaterra. George Osborne ha visitado Estados Unidos, estuvo en Washington y parece que ahora sí ha podido hablar libremente. Parece que en Reino Unido no puede hablar con libertad, pero aquí sí. Y por fin ha dicho la verdad. El exministro de Hacienda, George Osborne, ha afirmado que la impresión de dinero por parte del Banco de Inglaterra ha hecho que los ricos sean más ricos y que los recortes en las tasas de interés han perjudicado a los ahorristas. Osborne, en una entrevista desde Washington concedida a Bloomberg TV, afirmó lo siguiente: tenemos que compensar las tan necesarias políticas monetarias expansivas y las consecuencias distributivas que de ellas se derivan. Hacen que los ricos sean más ricos y dificultan la vida a los ahorradores de a pie. Sí, es algo que llevamos años diciendo en Kaiser Report. Osborne, desde luego, conoce nuestro programa. Lo sabemos por todas las cartas que hemos recibido de su oficina. Así que cuando sale del Reino Unido, se dedica a copiar lo que decimos en el programa para parecer inteligente. Sin embargo, si dejase lo que nosotros decimos en el programa estando en el Reino Unido, el gobierno y los reguladores lo acusarían de hablar de un modo que no representa los hechos. Hay una frase que utilizan constantemente en la BBC. Imparcial, justo y equilibrado. Eso, imparcial. Así que sus palabras para describir la realidad no son suficientemente imparciales, entre comillas, para salir en la BBC. Imparcial es una palabra que utilizan la BBC y los reguladores del Reino Unido para enfriar el discurso. Porque, por supuesto, la imparcialidad es algo totalmente subjetivo en la mente de los señores de la BBC y de los reguladores, ya que ellos deciden aquello que consideran parcial e imparcial. Así que acabamos con una cloaca de imbéciles difamadores que son unos inútiles absolutos intelectualmente hablando por culpa de la monarquía. Hablando de detractores y perdedores, la gente rechazó al anterior equipo de gobierno al votar a favor del Brexit. Los votantes se creyeron lo que les habían dicho, que su voto a favor del Brexit sería como darle una patada en el trasero a George Osborne y David Cameron. Así que pensaron que eso era lo más cerca que podrían estar de conseguirlo y votaron a favor. Pues bien, veamos el siguiente titular. El papel de las políticas gubernamentales no consiste en frenar esas políticas monetarias que apuntalan la economía, sino en mitigar su impacto. Opino que todos los que creemos en el libre mercado tenemos que trabajar todavía más para dar una respuesta a la indignación que la gente está sintiendo. Curiosamente dice que las políticas del gobierno no tienen que frenar esas políticas monetarias, que están haciendo más ricos a los ricos y más pobres a todos los demás. Solo hay que mitigar sus efectos. Es decir, te vamos a hacer daño económicamente, pero también te vamos a dar un analgésico.
Sí, su solución a las políticas de austeridad en el Reino Unido es como un lubricante con el que piensa mitigar el dolor causado por una política basada en la economía basura y en el fraude. Gracias, George. A tus votantes les va a encantar. ¡Ay! Hablemos ahora de otros detractores, porque estamos viendo mucha animadversión en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los grandes compradores del mercado de bonos estadounidense están vendiendo como nunca antes. Los titulares de bonos como China y Japón han reducido su participación en el Tesoro durante 3 trimestres consecutivos, la retirada de acciones más prolongada de toda la historia. La reducción se ha acelerado en los últimos 3 meses, coincidiendo con el reciente respaldo a la rentabilidad del bono estadounidense. Aquí tenemos un gráfico en el que se muestra este descenso. Los tenedores extranjeros todavía tienen 6,25 billones de dólares en letras del Tesoro. Esta participación se ha reducido en 100.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, y el descenso se aceleró aún más durante el último trimestre, con 78.000 millones de dólares menos. Esto se debe a que, a pesar de lo que dicen los defensores de Hillary Clinton o Donald Trump, en realidad todas las economías están vendiendo sus activos porque las cosas no van tan bien a escala mundial. Creo que fue Voltaire el que dijo aquello de que ningún copo de nieve se sienta responsable de desencadenar una avalancha. Estoy parafraseando, por supuesto. Dicho de otra manera, los inversores de todo el mundo están vendiendo sus bonos del Tesoro estadounidense y los bancos centrales están intentando contrarrestar la situación comprando. Pero en algún momento, ese precario equilibrio se desmoronará. Es imposible empaquetar 10 kilos de basura en una bolsa de 2 kilos. Así que se producirá un desplome catastrófico del bono. La última venta masiva de bonos se produjo en el año 1994. Desde entonces hemos tenido algo parecido a un mercado alcista de bonos durante 30 años. Se trata del periodo alcista más largo en la historia de los mercados. Parece alquimia financiera. Que Wells Fargo adquiriese Wachovia, una entidad que había blanqueado miles de millones de dólares de los carteles mexicanos, es consecuencia directa del dinero barato que estos bancos pueden conseguir de los bancos centrales como parte del auge del mercado de bonos. Así que piensa en la cantidad de delitos que se han financiado gracias a estos bajos intereses. Cuando todo acabe, solo quedará una política de tierra quemada y entonces podremos llamar a Donald Trump para que solucione el desaguisado porque desde luego es todo un experto, ya ha manejado 4 bancarrotas. O podemos llamar a Hillary Clinton, aunque creo que su única solución sería hacer un baile erótico encima de Janet Yellen. En fin, tenemos que irnos. No se pierdan la segunda parte. Tenemos muchos más bailes eróticos. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Chris Wallen, escritor, analista crediticio, banquero de inversiones y un tipo muy simpático. Chris, bienvenido de nuevo. Hola, Max. Muy bien, parece que se produjo un repunte en los mercados por el papel de Hillary Clinton durante el debate, lo cual parece sugerir que ganó, entre comillas, el debate. Usted es analista de créditos, analiza los ciclos a diario. Háblenos de esto. ¿Qué está pasando? Bueno, Hillary Clinton representa el statu quo. Es la candidata de la clase dominante y los mercados no están muy interesados en un cambio, o al menos en un cambio repentino. Así que por eso esta reacción. En su opinión, ¿en qué se diferencian Trump y Clinton? ¿Cómo afectarían a los mercados sus diferentes programas? Bueno, Trump representa un rechazo prácticamente generalizado a todo lo que tiene que ver con el orden de la posguerra. No le interesa el libre comercio, no le interesa mantener una relación estrecha con los déspotas extranjeros, y esto afecta a muchas personas. Por ejemplo, dudo que vetara una legislación que permitiese a víctimas del 11S demandar al gobierno saudita. Desde luego sería un gran cambio. Sí, es una especie de política de tierra quemada. Todo el sistema es corrupto, vamos a acabar con él. Sí, exacto. Hay cambios bastante profundos. Y si no fuera Donald Trump, sería cualquier otro. Él solo se ha sumado a la ola, la misma que desencadenó el Brexit, por ejemplo. Sí, el Brexit y la candidatura de Ron Paul. Si nos remontamos a un par de años atrás, él también se sumó a la ola de vamos a auditar a la Reserva Federal, vamos a ahondar aún más en lo que está pasando. Usted trabaja en el sector bancario. Es un submundo horripilante y la mayoría de los tipos que trabajan en este negocio son espeluznantes, como hemos visto en el caso de Wells Fargo, que supera todos los límites del fraude. Se dedican a robar el dinero directamente de las cuentas de sus clientes. Es espeluznante, es escandaloso, es lascivo y es horrible. Bueno, eso solo confirma lo que muchos sabemos y que usted conoce, Max. Y es que la imagen inteligente que quieren proyectar muchas de estas grandes organizaciones siempre es falsa. En realidad no saben lo que está pasando de puertas para adentro. Dudo que muchos de los miembros del Consejo de Administración o que el señor Stump
hubieran aprobado este comportamiento. Simplemente no adoptaron ninguna medida para detenerlo porque no era conveniente hacerlo. Y al final los descubrieron. Sí, pero lo espeluznante de todo esto es que los directivos y los directores ejecutivos de los bancos hayan diseñado estos bancos de tal forma que no tienen ninguna responsabilidad. Básicamente. Exacto. Y simplemente se dedican a decirle a sus esbirros que salgan a la calle y roben. No es muy diferente a lo que pasa en la mafia. Y por eso muchos de los jefes de la mafia no están en la cárcel, porque sus huellas no aparecen en la escena del crimen. La mafia seguramente está mejor organizada. Como sabes, se centra en el dinero. Las empresas públicas suelen ser un poco caóticas y no rinden cuentas ante los accionistas. Esto se remonta a casi un siglo, como se ve en algunas de las obras de la Gran Depresión. Sí, pero decir que el director ejecutivo no tiene ni idea de que sus subalternos están robando dinero sería no llamar a las cosas por su nombre. El director ejecutivo lo sabe, pero todo está organizado para que no tenga que rendir cuentas. Sí, eso es. Es como la mafia. Por lo tanto, que estos robos no puedan ser perseguidos como delitos penales es una grave carencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una institución totalmente inofensiva. Sí, y es uno de los motivos por lo que la gente está tan enfadada y llena de resentimiento. Seguimos castigando una y otra vez a las víctimas, a los accionistas de los grandes bancos, pero no castigamos a los tipos malos. La lógica detrás de todo esto es la siguiente. Creen que si castigan a las víctimas una y otra vez, de una forma u otra, indirectamente conseguirán que los tipos malos se comporten bien. Si analizamos las políticas que se aplican en Estados Unidos y en buena parte del mundo industrializado, veremos que este enfoque es predominante. Creo que esta es la primera vez que Warren Buffett se ha visto salpicado por un escándalo. Hasta ahora había sido capaz de evitar mancharse con las acciones de la industria. De hecho, aparecía como un caballero blanco en muchas ocasiones. Rescató a amigos suyos durante la crisis en Goldman Sachs. Si no recuerdo mal, estuvo incluso en el Consejo de Presidencia de Salomon Brothers durante algún tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, es uno de los principales inversores de Wells Fargo. Hasta ahora no se ha pronunciado. Ni él ni Charlie Munger. Están los dos refugiados en Omaha. Así que ahora sí sería justo decir que está relacionado con los robos perpetrados en Wells Fargo. Y que en cierto modo, esta ilusión, esta imagen de señor paternalista y no intervencionista se ha hecho añicos. Su silencio parece indicar que lo aceptó de forma pasiva, pero creo que hay algo más importante. ¿Por qué Wells Fargo fue capaz de solicitar valoración mayor que la de JP Morgan o el Bank of America? En parte se debe a esa imagen que todos tenían de diligencia brillante que recorría la pradera con un señor que azotaba a los pobres caballos para que fueran más rápido que los demás. En sus beneficios, en el crecimiento de sus ingresos, en su habilidad para practicar esas ventas cruzadas que tantos problemas les han traído. Esa fue la imagen que permitió que los inversores justificaran una valoración un 50% más alta que la del resto de bancos. Aunque desde luego hay casos todavía más sorprendentes, como el de US Bancorp, que en realidad opera a niveles mucho más... Sí, pero entonces Wells Fargo no era la dirigencia que recorría Estados Unidos, sino los forajidos que la asaltaban. Sí, o por lo menos no sabes lo que pasa dentro de la diligencia. Se supone que tienen que guardar tu dinero y conservar el valor, pero en realidad están destruyendo ese valor, Max. Para aclarar las cosas, estamos hablando de un caso con 2 millones de cuentas falsas en el que estuvieron implicados 5.300 banqueros. Hablamos de un fraude a escala industrial. Obviamente, estos señores tendrán una mala calificación crediticia. El director ejecutivo ha dicho que hará todo lo posible para subsanar la calificación del crédito de todas estas personas que han sido estafadas. Es un poco como Nicky Barnes, el traficante de heroína de Harlem que regalaba pavos en acción de gracias. Es una maniobra de relaciones públicas, ¿no cree? Sin embargo, Stump, el hombre que dirige Wells Fargo, es un criminal curtido. Nicky Barnes, Al Capone, Warren Buffett son los protagonistas de la historia de la delincuencia en Estados Unidos. Sus fotos están en lo más alto. Sin embargo, gracias a sus buenas conexiones políticas consiguen irse de rositas. Básicamente así es como funciona, ¿verdad? Desafortunadamente. Si un banquero pequeño hubiera hecho lo mismo, creo que habría sido procesado. Las empresas de alta capitalización suelen gozar de un cierto grado de aislamiento. Pero lo realmente importante aquí, Max, es que todas estas personas no eran responsables de la gestión de sus subalternos.
Es lo que en el mercado de valores se llamaría un fallo de supervisión, como bien recordará usted que ha trabajado en ese sector. Y sinceramente creo que Stumpf sigue en su cargo porque el consejo de administración del banco es relativamente débil. Si analizamos a los consejeros de Wells Fargo, veremos que no se trata de un grupo especialmente brillante. Desde luego, si yo fuese consejero externo de la empresa, habría solicitado su dimisión de inmediato, porque es la única forma de demostrarle a la gente que existe un control. ¿Sabe lo que sería maravilloso? Que todo este fraude en Estados Unidos generase un crecimiento orgánico general en la economía y algún tipo de beneficio para millones de ciudadanos. Por desgracia, la economía está hecha una pena por culpa de todo este dinero que están amasando Stumpf y sus compinches. Y Warren Buffett. Como consecuencia, existe en cierto modo un estancamiento económico. No es así, Max. No culpe a los bancos. Los banqueros de la banca central son los que están haciendo que todo el mundo se empobrezca. Expropian cientos y cientos de miles de millones de dólares al año para dárselos a gobiernos insolventes. De acuerdo, me quedo con eso. Es una buena reflexión porque los banqueros le están echando la culpa a los banqueros centrales y los banqueros centrales a su vez imagino que le echarán la culpa a sus teorías. Es decir, dirán que sus teorías no están funcionando como ellos pensaban que lo harían. Entramos así en un círculo en el que todos se señalan con el dedo, pero aparentemente nadie es responsable. Bien, profundicemos algo más. Usted sugiere que los bancos como Wells Fargo o JP Morgan, con tipos como Jamie Dimon, en última instancia están supeditados a las acciones de la banca central. Desde luego están subordinados a ella. Yo participé en un documental llamado The Money Changers, en el que también aparece el expresidente de Wells Fargo, Richard Kovacevic, quien lo explica perfectamente. Los políticos provocaron la crisis, después culparon a los bancos, impusieron multas, requisitos de capital más elevados, etc. Se produjo una desaceleración de la economía y después los bancos centrales volvieron a intervenir, anunciando que aplicarían tasas de interés negativo para robar más dinero, para dárselo a los políticos y subvencionar a los gobiernos. Entonces, técnicamente, los bancos no hicieron nada ilegal. No, creo que hicieron cosas ilegales y algunos banqueros deberían haber pagado por ello. Pero lo importante ahora, independientemente de eso, es cómo crecer, cómo crear trabajo. Hay buenos y malos banqueros. Yo soy banquero. ¿Cree que soy malo? Creo que lo importante en este caso es poder deshacerse de la mala hierba, castigar esos delitos para evitar que vuelvan a cometerse actos igual de estúpidos. Yo entiendo que ustedes necesiten a los bancos, pero esta permisividad sistémica de fraude sin control alguno está acabando con la economía. Sí, pero eso se debe en parte a... Provoca malestar social, permítame que le diga. Desde luego, pero la culpa es de estos políticos que no quieren adoptar medidas firmes para castigar a los culpables. Y también de los bancos que... Sí, pero los bancos están contribuyendo con grandes donaciones a las campañas políticas. Por supuesto. Vale, entonces son cómplices del incumplimiento y la pasividad de los políticos. ¿O está diciendo que los bancos deberían dejar de hacer donaciones a los políticos y de presionar a los gobiernos? Yo desde luego no permitiría que los bancos del sector público hicieran donaciones políticas a los partidos. Lo tengo claro. Sí, pero las hacen, y por consiguiente son cómplices de estos problemas. Por lo tanto, no sé si he entendido muy bien su argumento de señalar con el dedo a los bancos centrales o a Washington y decir que el problema está allí. Esas instituciones públicas están subvencionadas por esos banqueros que se aprovechan precisamente de la falta de supervisión gubernamental. Así pues, trabajan en colaboración, es una simbiosis. El gobierno desde luego abrió el camino a la crisis dando vía libre a agencias como Fannie Mae y Freddie Mac, con sus solicitudes de préstamos de muy alto riesgo y después perpetrando fechorías en colaboración con Wall Street. Eso está claro. Sin embargo, en alguna instancia fue el gobierno el que permitió y alentó este tipo de comportamientos. De acuerdo, Fannie Mae y Freddie Mac. Es un buen ejemplo que nos lleva hasta la época de Jimmy Carter. Max, Jimmy fue uno de los que... Sí, de los primeros en plantear la idea de un subsidio gubernamental a la vivienda con tasas garantizadas, que en realidad fue la que provocó la crisis de las hipotecas de riesgo. Sí, y los banqueros estuvieron involucrados en todo esto. No me malinterprete, pero fue el gobierno el que lo permitió. Fue el monopolio del gobierno el que permitió que todos estos actos fraudulentos se perpetrasen y que no se castigase a los culpables. Sí, pero si ganas dinero a expensas del tejido moral de tu país, la economía se arruina y el descontento social no hace sino crecer. Imagino que en algún momento estos tipos habrán vulnerado el pacto contraído con sus conciudadanos. Lo curioso es que al rescatar a todo el mundo dejamos que los políticos se saliesen con la suya. Sin embargo, si nos remontamos hasta los años 30, las cosas estaban tan mal que solo se podía hacer lo correcto.
Era necesario contar con personas que tuvieran carácter y verdaderas habilidades para dar un paso adelante y solucionar la situación. De hecho, mucha gente fue a la cárcel. En los años 80 sucedió exactamente lo mismo, con la crisis de ahorros y préstamos. Los tipos malos lograron librarse y eso enfadó a la gente. Si realmente queremos saber de dónde surgen líderes como Donald Trump en Estados Unidos y muchos otros líderes populistas en Europa, creo que llegaremos al mismo germen. Es ese sentimiento de injusticia que tienen los ciudadanos. No han castigado a los malos. Sí, llevamos tiempo hablando de esto. Pero para cerrar la entrevista me gustaría volver al caso de Wells Fargo, porque sus banqueros prácticamente metieron la mano en los bolsillos de los clientes y les robaron el dinero. Sacaron dinero de miles de cuentas. Los números son los de menos. Lo importante son las acciones, lo que hacían con los informes de crédito y todas esas cosas. Para mí, en este caso, las cantidades son menos importantes que el dilema moral. Es decir, si vas a aumentar el volumen y elaborar estadísticas de apertura de cuentas para hacer que tu negocio parezca más próspero de lo que es de cara a los accionistas públicos, a mí personalmente no me parece bien. Y todos los ejecutivos y consejeros de esta empresa aprobaron esta gestión financiera durante los últimos 5 años. Teníamos la famosa ley Sarbanes-Oxley y después Enron y WorldCom. Entraron en escena. Y parece que todo el mundo se olvida de que esta gente le dio su visto bueno a esta gestión año tras año, confirmando que los sistemas y controles eran adecuados. Cuando, claramente, Max, no lo eran. No era así. Muy bien, Chris Wallen, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Tenemos que irnos. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Chris Wallen, escritor, analista de créditos y un buen tipo. Si quieren seguirnos en Twitter, pueden hacerlo en Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.